¿Es realmente útil crear una empresa en Estonia y operarla desde otros países como por ejemplo puede ser España? Vamos a discutirlo. Bien, si me sigues ya desde hace un tiempo, en distintos vídeos he comentado por qué normalmente no es la mejor opción, pero voy a remarcar aquí algunos puntos que todavía no había mencionado que tal vez pues ayuden a verlo todo más claro. Bien, primero de todo, pues vamos a ver exactamente pues, qué nos aporta. La empresa de Estonia es propiamente una corporación, es decir, como si tú te creas una SL en España que tiene un impuesto de sociedades por sí misma, es decir, es una entidad aparte de tú como persona. Lo que pasa es que aquí Estonia fue de los pioneros en que introdujo pues una taxación diferida, es decir, que se tributa cuando hay una distribución de dividendos o por ejemplo cuando una empresa del mismo grupo de empresas pues saca dinero. A fecha de hoy la tributación es del 20%, hubo unos años que se redujo el 14%, pero ahora es al 20% otra vez. Entonces, como vemos, pues tampoco es tan atractiva, ya que, por ejemplo, las SL es 25% y los primeros 2 años a las que se empieza a tener beneficios son 15%, por lo que, como vemos, tampoco tan atractivo. Pero bueno, suponemos que tú estás convencido en que la quieres operar desde España y vamos a ver, pues, todas las dificultades que hay por delante. Primero de todo, tienes que entender que en España y en la mayoría de países de Occidente, países modernizados, hay las CFC Rules, las Controlled Foreign Corporation, que estas reglas están para prevenir de que tú desde un país donde puedes crearte una empresa local, pues estés operando una empresa extranjera pues sin ningún motivo, simplemente pues para reducir impuestos. Pero así a simple vista te podría decir que a grosso modo hay como 3 interpretaciones. Esto fue una proposición de la TAT, que son las directivas a nivel mundial que van saliendo pues para intentar que no haya estos tipos de estructuras para reducir impuestos. Y como decía, pues los países pues a partir de esta directiva pues lo interpretan de una forma o de otra. Pero las más típicas es de si solo targetean a income pasivo, esto quiere decir de que si solo targetean pues a empresas que simplemente pues son para, por ejemplo, invertir, para si tú las utilizas para invertir a nivel de bolsa pero de forma totalmente pasiva. En las CFC Rules que targetean aunque tú haces actividad económica o no, son las que targetean el income activo, y hay algunos países tipo Reino Unido, Chipre, Malta, que son las CFC Rules más laxas, que por ejemplo si no estás por encima de los 750.000 euros en ingresos que genera la empresa exterior, pues tampoco se lanzan estas normas. Lo que, como digo, en función del país se tiene que ver bastante el detalle, ya que también en función del país varía el tanto por ciento de propiedad que puedes tener de esa empresa extranjera. Por ejemplo, en España es del 50%. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un partner del negocio que está fuera de España, ya que este tanto por ciento se contabilice de que no sean ni empresas ni personas del territorio español, pues entonces podrías sobrepasar estas CFC Rules pues de esta forma. También puedes optar el camino de crear realmente un negocio operativo ahí, es decir, que haya sustancia económica, y por ahí pues también lo podría salvar. Además, las CFC Rules normalmente también tienen en consideración un tanto por ciento de cuánto de menos puede ser el impuesto de sociedades respecto al del país local. Normalmente está entre el 50 al 75% menos del país local, y entonces pues tienes que mirar cuánto es el país donde vives y cuándo es las jurisdicciones en las que estás mirando. También tienes que considerar pues qué papeleo necesitarás. Por ejemplo, en Estonia las declaraciones de IVA son mensuales respecto a bastantes otros sitios que son trimestrales. Pues esto en función de cómo operes el negocio pues te puede ser uno de los factores que debes de tener en cuenta. Y también evidentemente pues tienes que considerar el coste de mantenimiento que tendrá, ya que como digo, si le tienes que crear sustancia, pues necesitarás como mínimo pues tener una oficina compartida, necesitarás como mínimo pues tener un empleado, tener ahí la contabilidad. Y bien, una vez hablado la parte de las CFC Rules, que como digo, pues sí se puede solventar, pues tenemos distintos puntos críticos. El primero es el del management, el MIND, que se llama el Management and Control, que básicamente es donde se hacen las decisiones de la empresa de alto nivel. Cómo es esa ejecución de que elige pues el rumbo del negocio, quién es el que firma los contratos, quién es el que aprueba las aperturas de cuentas bancarias, etc. Si tú estás en una residencia, como es en la gran mayoría de sitios, por ejemplo de Europa, que la residencia de la compañía se determina en función de dónde es este management y no de dónde se ha incorporado, esto es lo primero que debes de sacar del país. Tener realmente pues este papeleo, esta asignatura de cada tipo de transacción que se va haciendo fuera del país, pues es costoso y se debe pensar estratégicamente pues dónde lo pones. Esto como cosa importante. También decir que para nada sirven los nominees, los directores nominales, ya que como digo, a la que hubiera una inspección pues realmente pues se puede ver qué hay detrás y no te serviría de nada. Esto únicamente te podría ser interesante si lo que quieres es buscar anonimidad
de cara al público, pero no de cara a las instituciones. Y bien, una vez tratado el management y las leyes de residencia de compañía, tenemos que mirar las normas de establecimiento permanente y las normas de source income, es decir, las normas de propiamente de cómo es la tipología de los ingresos. Si tu empresa básicamente eres tú, y tú estás desarrollando toda la actividad desde España o desde cualquier sitio, todos los países tienen normas de permanent establishment, que esto quiere decir que si constantemente vas desarrollando actividad económica desde un sitio de este país, ese ingreso que se está generando es tributable para ese país y tú lo tendrás que imputar. Si tú, por ejemplo, pues tienes bastante parte deslocalizada y tienes empleados en Estonia, o por ejemplo desde Estonia has cogido contractors en otros sitios, pues entonces hay mucha parte de la carga de laboral pues sí que la tendrás deslocalizada del país, pero como digo, si es tú que hace todo, realmente ahí es cuando tú tendrás la obligatoriedad, pues por ejemplo, de estar como autónomo aquí en España y tenerle pues que facturar constantemente a la empresa, y aquí hay rangos realmente que se te deben de cumplir en cuanto a la cantidad de trabajo que se está haciendo, ya que no lo podrías dejar todo ahí en Estonia y decir que no está habiendo ninguna actividad económica. Además, también en Estonia los dividendos solo se pueden repartir una vez al año. Y como digo, al ser Unión Europea, al hacer filigranas es todo más arriesgado, ya que hay conexión directamente entre las distintas haciendas. Hay gente que ve esta opción en el caso de ser nómada digital y sí que puede ser entonces interesante, pero realmente a nivel de costo, a nivel de burocracia, veo muchísimo más interesante la US LLC. Por eso pues creé toda la formación para si estás interesado en crearla y mantenerla. Te pongo el link aquí en tarjetas y en la descripción. Así que nada, realmente, a no ser que estés pensando en ir a Estonia, que tampoco como residente fiscal no la recomiendo, únicamente la veo útil si tú puedes sacar income activo de una forma pues muy económica, ya que será básicamente la forma de sacarle dinero de la empresa de Estonia. Si por ejemplo estás en España, que te va a ir el RPF pues a tantos por cientos de 40 y picos, pues tampoco no ganas nada, y además, como digo, te metes en problemas por distintos lados de normas que hay para atacar a esta situación. Me gustaría decirte que si estás comparando las opciones de la empresa de Estonia con la de Estados Unidos, debes de entender que la opción de la US LLC es 0% porque es una tributación transparente. Esto quiere decir que como no generas nexo con Estados Unidos, ellos no te hacen tributar ahí. A diferencia de Estonia, que sí que hay un tanto por ciento de impuestos de sociedades que te pueden subir en cualquier momento, y estás muchísimo más a merced de las presiones que hagan desde la Unión Europea, que cada vez más, como digo, pues está más quebrada y necesitará pues más dinero. Si quieres que miremos tu caso al detalle, cómo crear la sustancia o mirar distintas opciones, pues invitarte a agendar una llamada. Tienes el link en las etiquetas de la descripción. Y también, como siempre, pues invitarte a comentar pues el tipo de vídeos que te gustaría ver. Espero verte en el próximo vídeo. ¡Chao!